Hola, espero se encuentren muy bien. Esta clase es la continuación del tema Periodo entre guerras. Es la parte 2. En esta clase van a reconocer las principales características del socialismo. ¿Para qué? Pues para analizar cómo la crisis de 1929, la Gran Depresión, le ayudó a posicionarse como un sistema de organización social y eso les ayudará para tener la información necesaria, así poder realizar las actividades de la semana 2. Listos, vamos a iniciar. Les presento un mapa del mundo. Recordemos que en la clase anterior observamos cómo en Occidente, me refiero a Estados Unidos y Europa, lidiaban con la Gran Depresión. En Rusia, las circunstancias eran totalmente diferentes. Para poder comprender esto, hay que recordar los antecedentes. Me refiero a Rusia, a finales del siglo XIX. Estamos hablando 1890 y tantos, ¿sí? E inicios del siglo XX. Recuerden que los siglos van 100 años atrás. Si les digo siglo XX, estaremos hablando de 1900. La agricultura en Rusia era obsoleta. Obsoleta me refiero a que no se utilizaba de forma adecuada, no tenía los avances necesarios para poder ser usada, ya que era realizada por campesinos que vivían en pobreza extrema. Bueno, Rusia fue una de las naciones involucradas al inicio de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial inicia en 1914, pero Rusia no termina el conflicto, o sea, no permanece hasta el fin del conflicto de la Primera Guerra Mundial. Tuvo muchos fracasos, su ejército tuvo muchos fracasos y esto se le sumaba a la larga duración de la guerra, que provocó pues indignación del pueblo ruso hacia el zar Nicolás II. Y esta nación, desde 1917, se vio agobiada por peleas internas que transformaron al país. Entonces, fíjense bien, pongan mucha atención porque les voy a explicar detenidamente por qué Rusia sale de la guerra y qué pasaba en Rusia mientras en el mundo había un pleito. En Rusia, ¿qué pasaba? En este mapa pueden ustedes observar la distancia que hay entre los países de los cuales estamos hablando y les hablé la presentación anterior, que me enfoqué más en la anterior, en hablar de Estados Unidos, de Europa, pero ahora quiero que toda su atención la centren en Rusia. En esta imagen les presento al zar Nicolás II y a su familia. En las condiciones que ya les comenté, en donde había muchos pleitos internos en Rusia, les voy a platicar primero un poquito, unos antecedentes del zar Nicolás II, quien estaba al mandato de este país. Él era descendiente de una antigua dinastía que les llamaban los Romanov. Gobernaron Rusia desde 1613. Sí, imagínate, una familia gobernando un país 304 años. Es muchísimo, ¿no crees? Ahora, el zar Nicolás II gobierna de 1894 a 1917. Él quería o quiso emprender un proyecto industrializador para modernizar el país. Mientras esto sucedía, organizaciones obreras en desigualdad aprovecharon pues que la sociedad en general estaba molesta porque recordemos que Rusia ya estaba en la guerra. Entonces, estos movimientos o organizaciones obreras lo que querían era pues la exigencia de las condiciones de vida que fueran mejores y una apertura política a este régimen. Este régimen se llamó zarista. Es un tipo de gobierno absolutista. Esto lo vimos en clases anteriores. Hagan un poquito de memoria. ¿Qué es absolutista? Recuerden que es un tipo de gobierno totalmente autócrata. ¿Sí? Que todo el poder estaba en sus manos y las decisiones recaían obviamente pues en el zar Nicolás II. Pero él no estaba preparado
para regir este país, con las profundas desigualdades con las que contaba el país. Él provocó con este tipo de imposiciones de las ideas de las organizaciones, que las ideas de las organizaciones obreras fueran aún más definitivas o radicales. Y fue lo que le llevó a este país a que él fuera el último zar de Rusia, porque lo obligaron a renunciar en 1917. Él renuncia o abdica, como se dice también, y fue muerto a manos de una de las organizaciones obreras. A ver, pero ¿de qué postura les estoy hablando? ¿Qué tipo de movimientos obreros? Ok, había dos movimientos en los bolcheviques y mencheviques, pero esto vamos a verlo un poquitito más adelante. En esta diapositiva les presento a Karl Marx y a Friedrich Engels. Engels y Marx fundan el Partido Obrero Socialdemócrata a finales del siglo XIX. Otra vez, estamos hablando a finales de 1898, el cual alentaba a la clase obrera a que esta clase obrera ya se había convertido en una poderosa fuerza, entonces la alentaba esta ideología marxista, ¿sí? Lo alentaba a que empezaran a pelear por lo que realmente merecían. El marxismo, ¿qué es eso, Miss? ¿Qué es el marxismo? Bien, el marxismo es un modelo teórico creado por Karl Marx, donde dos de sus postulados más importantes era, uno, la lucha de clases, y dos, el comunismo como un sistema de organización social. Esta ideología consideraba que deberían levantarse en armas, deberían pelear contra el gobierno zarista para que tuvieran los mismos derechos y las mismas oportunidades que todos. El partido del que les hablo, que se funda, el socialdemócrata, estaba dividido en dos bandos. Los bolcheviques, que eran defensores de la Alianza Obrero-Campesino, liderados por Vladimir Ulyanov o Lenin, como le fue nombrado. Y los mencheviques, que eran minoría, eran moderados y proponían la Unión Obrero-Burguesa. Se convirtió en un partido separado, liderado por Yuli Matrov. A principios de 1917, en este lapso de tiempo recordemos que estaba la Gran Guerra. Los bolcheviques se levantaron en armas contra el zar Nicolás II, el cual, como ya les comenté hace un momento, abdica, que significa renuncia al puesto. Y entonces, como no había quien mandara, dejan a cargo un gobierno que se le llama gobierno provisional. Un gobierno provisional es aquel que asume el poder tras la caída de un régimen político y ejerce hasta que se configure un nuevo régimen que sustituya al anterior. Este gobierno queda en manos de Duma, una asamblea legislativa. Ante la insistencia del gobierno provisional de continuar luchando en la Primera Guerra Mundial, los bolcheviques derrocan al nuevo régimen en una serie de acontecimientos conocidos como la Revolución de Octubre y toman el control del país en noviembre de 1917. Desde que Lenin llega al poder en noviembre de 1917, tomó medidas trascendentales. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, la primera medida fue pactar la salida de Rusia de la Gran Guerra.
Rusia firma un armisticio con los imperios centrales. Recordemos que los imperios centrales era Alemania, Austro-Hungría, ¿sí? Y se les llamaba así por la posición geográfica que ocupaban estos imperios. Y firman el tratado de Brest-Litovsky, y entonces Rusia renuncia a algunos de sus territorios en este tratado. La segunda medida que tomó Lenin fue repartir las tierras a campesinos para que las pudieran trabajar. Y la última medida fue transferir al Estado, me refiero al pueblo, a los habitantes del lugar, las antiguas propiedades de nobles y terratenientes, dividiéndolas entre toda la población. Rusia vive una guerra civil que inicia en 1917. Por eso, también, Rusia decide retraerse y regresar a este conflicto que es en 1917, en el mismo año en el que sale de la Primera Guerra Mundial. Esta guerra civil es de 1917 a 1923 y definitivamente al finalizar triunfan los bolcheviques. A final de 1922, los bolcheviques fundan la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿sí? Que en sus siglas es la URSS o Unión Soviética. Este siendo el primer régimen comunista de la historia. Esto es muy, muy importante, ¿sí? Se funda a finales, repito, de 1922. Era un sistema, este régimen comunista era un sistema político y modelo de organización socioeconómico caracterizado por la propiedad en común entre los medios de producción, llamando medios de producción a todos esos recursos económicos que posibilitaban la producción de algún trabajo, como cuáles, como los recursos naturales, las redes de transporte, la energía, las fábricas, las máquinas, las herramientas y el dinero, en el cual los medios de producción pasaron a ser propiedad del Estado, o sea, de la misma gente que vivía en ese. Tras la muerte de Lenin, él muere en 1924. Lov Vissarionovich, mejor conocido como Stalin, que como dato cultural, en ruso significa hecho de acero, toma el poder de la Unión Soviética y lo conservó hasta la muerte, que fue en 1953. Aquí les presento 3 símbolos muy característicos de estas organizaciones sociales. Les presento la Unión Soviética con lo que es el comunismo, les presento el socialismo y lo que es el capitalismo con esta M de McDonald's, que seguramente la van a reconocer. De esta manera, mientras en la década de 1930 las naciones de Occidente resultaron muy perjudicadas por la Gran Depresión, recuerden, esto fue la clase anterior, no lo olviden, debido a sus estrechos vínculos con la economía de los Estados Unidos de América, la Unión Soviética escapó de todos estos efectos porque su desarrollo económico e industrial dependía de sus fuerzas internas debido a un sistema económico que se llamó comunismo, ¿sí? A partir de 1930, los regímenes capitalistas intentaron superar la Gran Depresión. Estados Unidos era un régimen capitalista. Estados Unidos intenta, por medio de políticas sociales que impulsaron la adopción del llamado Estado del Bienestar, aquí como se los pongo, el New Deal. El gobierno comunista, por su parte, de la Unión Soviética, emprende la modernización e industrialización del país, viendo a que se convertiría ahora en la hegemonía global.
Para 1941 ya se había convertido en la cuarta potencia industrial del planeta, a pesar del rezago que acumulaba a principios de siglo. ¿Sí? A finales de 1930, Estados Unidos, recuerden, continuaba su recuperación económica, ¿cómo? Gracias al New Deal. Y la Unión Soviética mantenía sus políticas de industrialización y modernización, pero pronto ambas naciones serían las protagonistas de una nueva conflicto mundial. ¿En qué se diferencia los planes quinquenales del New Deal? Bueno, pues el New Deal se los expliqué en la clase anterior. En este momento les voy a explicar cómo es que la Unión Soviética quería recuperar su economía por medio de estos planes quinquenales. Eran planes en donde solamente un sector de la población se veía beneficiado. Se ponían metas para algún tipo de empresa, para algún tipo de medio de producción. Se les daba 5 años solamente para que esa parte de la sociedad avanzara y se recuperara económicamente. Si duraba menos, pues entonces esos 5 años se acortaban y se iban a otro plan quinquenal con otro sector de la población para hacerlo crecer, para que entonces toda la nación creciera de una forma uniforme, no como lo que ocurría en Estados Unidos con el capitalismo. Aquí les presento una comparación para que ustedes entiendan un poquito la diferencia entre el estado del bienestar y el comunismo, con información que ustedes deben saber. Este esquema lo pueden encontrar en su key, en la misma esfera, en la esfera 5, y en la misma área del tema que estamos observando. Como pueden ustedes ver, la Unión Soviética no sufre estragos, o sea, no tiene consecuencias realmente de la Gran Depresión, porque su estructura económica era diferente a los países capitalistas. Aunque el mundo ha experimentado otras crisis, ninguna ha sido de proporciones similares a la Gran Depresión. Ahora te pregunto lo siguiente. ¿Piensas que el mundo actual podría soportar una depresión económica similar? Piénsalo. Y si crees que sí, quiero que me hagas saber por qué. La forma de hacérmelo saber es por correo electrónico o por plataforma. Si tienes alguna duda acerca ya sea del tema o de las actividades, házmelo saber por esos mismos medios. Quiero que recuerden que les proporcioné los complementos de clase para las actividades 7 y 8 en la planeación y que les adjuntaré los recursos o estarán ya adjuntos los recursos que ustedes necesitarán para su libro o para su key también. Están ahí subidos en su plataforma. Muchísimas gracias por la atención. Hasta luego.